Muy buenos días, sean bienvenidos a una edición más de La Entrevista, transmitiendo por Radio Tepotzotlán para todo el mundo desde este hermoso pueblo mágico. Nuestra página www.radiotepotzotlán.com. El teléfono en cabina 5876-6959. También nos encuentras en Facebook como 95.9 FM Radio Tepotzotlán Oficial, y me encuentro muy feliz, muy emocionada porque nuevamente está conmigo el licenciado en Psicología Sistémica Santiago Franzoni. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Geno, muchas gracias por invitarme nuevamente y bueno, pues ya estamos por acá. Oye, un tema muy interesante el día de hoy. Sí, bastante, ya de hecho hay algunos amiguitos, pacientes que ya están escuchando ahorita la charla. Que ya nos están escuchando, qué bueno, pues un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias por la preferencia, pero hoy nos toca el arte de no engancharse a pelear. A pelear, claro que sí. A ver, ¿a qué te refieres con no engancharte a pelear? Yo normalmente he comentado y tuve algunas veces, o he tenido, pues yo creo que todos en la vida, de repente esa situación de que tú estás muy a gusto, estás muy tranquilo, te sientes con un carácter muy apacible, estás dentro de una zonita de confort muy a gusto. Y de repente llega tu pareja, un hermano, a lo mejor hasta tus mismos padres o tu hijo, que no vienen precisamente en el mismo nivel en el que estás tú en ese momento, y volteas y dices, a ver, ¿tienes ganas de pelear? ¿Qué crees? Para pelear se necesitan dos. Y aquí nada más veo a uno con ganas de estar peleando. Y te das la vuelta y lo dejas con su coraje, con lo que tenga. ¿A esto te refieres con no engancharte o a qué te refieres con no engancharte a pelear? Bueno, en sí, efectivamente nos referimos a no engancharnos a pelear cuando estamos hablando de que muchas veces las personas ya cuando tienen relaciones muy viciadas, cuando ya tienen relaciones de muchos años que no han sido resignificadas, y que no se tiene el trato correcto, que el ego nos gana, es cuando realmente empezamos a discutir, empezamos a pelear. La gente normalmente se engancha a pelear por el grado de resentimiento que tiene acumulado en el interior. Por esa razón es muy importante el trabajo del perdón, porque una persona se engancha tan fácil en la medida en la que tiene resentimiento en su interior. Peleas por cualquier tontería. Peleas por cualquier tontería, además de que también esto está aunado a probablemente un episodio depresivo o un episodio de baja autoestima. Explícame esto, por favor. Sí, mira, cuando uno de los rasgos de la baja autoestima es que el individuo se mantiene en un modo de queja constante, ¿no? Que se está quejando de todo, y entonces cuando hablamos de la baja autoestima estamos hablando de muchas cosas que son pues importante saber, ¿no? Entonces las personas con baja autoestima se quejan constantemente y tienen hostilidad flotante, ¿no? Hostilidad flotante significa cuando una persona explota hasta porque la mosca pasó. Okay. Entonces, precisamente, muchas veces nosotros, vamos a decirlo de esta manera, probablemente puedo no tener rencor con alguien, pero si ese alguien tiene baja autoestima o tiene algún tipo de episodio depresivo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que esa persona inconscientemente me va a estar atacando. Constantemente me va a estar atacando, se va a estar quejando, y entonces yo, si me engancho con esa persona, voy a acumular. Uh-huh. Okay. Una de las razones primordiales por las que nos enganchamos es porque nosotros, pues obviamente al estar interactuando con otras personas, pues tenemos los sentimientos expuestos, ¿no? Sobre todo en el tema de la pareja es más común porque los sentimientos están expuestos doblemente, ¿no? Porque existe un enamoramiento, porque existe amor, porque existen otro tipo de sentimientos, ¿no? Sentimientos para que pues para entregarnos al amor, para poder reconstruir una relación, ¿no? Entonces los sentimientos están doblemente expuestos o doblemente abiertos. Cuando hablamos de padres a hijos, también estamos hablando de lo mismo. Los sentimientos están muy expuestos, sobre todo del hijo hacia los padres, ¿no? Los hijos hacia los padres, los sentimientos están muy expuestos. Cuando se es niño, cuando se está en la infancia, los sentimientos, además de estar muy expuestos, también son sentimientos muy frágiles. Los sentimientos de un niño son muy frágiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una personita viene creciendo día a día hasta que se convierte en un adolescente o un adulto,
y los padres, por sus mecanismos de defensa que tienen, por sus egos defensivos que tienen, provocan que sus hijos empiecen a generar esas mismas defensivas. Cuando son adolescentes ya no se abren tan fácil. A ver, Santiago, ¿qué pasa? De repente empezamos a pelear con nuestra pareja. Tú dices, estamos en una relación de pareja y esta relación de pareja se empieza a viciar un poco. A veces las mujeres pensamos que nuestra pareja nos siente tan segura que nos puede a lo mejor herir de algunas maneras, pensando en que obviamente vamos a seguir el lado de esa pareja. Si hay hijos, empiezas a discutir en frente de los hijos y para los hijos es normal que crezcan pensando en que van a pelear con la pareja. Sí, de alguna manera sí, pero sobre todo lo que quiero mencionar, como dándole un poquito más orden a estas ideas que estamos exponiendo, Ajá. para que los radioescuchas nos entiendan mejor, es que todos tenemos un ego. Sí. O sea, según las teorías de Freud, las teorías freudianas, nosotros tenemos un yo, un ello y un super yo. Okay. ¿De acuerdo? Y cada una de esas partes de nosotros cumple una función, ¿no? El yo se preocupa, es la parte de la autopreocupación o de la autoocupación en la alimentación, en el sueño, en el baño, en lo que sea, ¿no? Entonces está el ello es la parte que gestiona lo que viene del exterior hacia nosotros y de nosotros hacia el exterior. Okay. ¿Sí? Cómo nos ven los demás, el qué dirán, ¿no? Todo eso es lo que gestiona el yo. La imagen el ello, que tienen perdón. ellos de nosotros. Sí, y de nosotros hacia ellos también. Okay. Y después está el super yo, que el super yo es la parte, es la vocecita de la conciencia, la vocecilla de la conciencia que nos dice, es mejor hacer esto, no te enojes, y es a la cual muchas veces no escuchamos, ¿no? La conciencia. La conciencia. Muchas veces cuando mis pacientes se van del consultorio les gasto la broma, ¿no? Que voltean para atrás, para el sofá, el diván donde estamos haciendo la consulta, y me preguntan, no se me olvida nada, ¿verdad? Y yo les digo, sí, tu conciencia, llévatela porque te puede servir. Esa llévatela. Esa llévatela, por normalmente favor. la deberíamos ocupar, pero normalmente no le hacemos mucho caso que digamos. Okay. Me dejas la basura emocional y te llevas tu conciencia y la limpias bien porque te puede servir, ¿no? Claro. Entonces, existen estas tres partes que hemos dicho ahora, que son el yo, el ello y el super yo, ¿no? Y cómo se dividen, cómo trabajan en nosotros. Pero aquí surge una cuarta parte que también todos tenemos, ¿no? Que se reconoce como ego. Okay. Uh-huh. ¿El ego qué es el ego? El ego. El ego es la parte de nosotros que también mira el yo y mira el ello, comprende el yo y el ello a la vez, pero en algunos momentos nosotros, Geno, permitimos que el ego dirija nuestra vida. Y el ego sobre todo camina por delante con la vanidad y con el orgullo. Eso es el ego. Es decir, el ego es un gran gigante que dejamos que camine delante de nosotros. Y lo dejamos avanzar antes que nosotros. Y lo dejamos que él decida por nosotros. Se queda sin conciencia. Pues el ego... ¿O lo hacemos conscientemente? El ego tiene un grado de conciencia, por supuesto, pero la conciencia que tiene el ego es defensiva, nada más. Es decir, mira, el ego comprende todas las partes que son defensivas. El ego realmente es una defensiva. Okay. Es un gigante, como te decía, camina delante de nosotros con orgullo y con vanidad. ¿Nos gana? Por supuesto que nos gana, es por eso que peleamos. Entonces, cuando hablamos del ego, estamos hablando de esos mecanismos de defensa. ¿Qué son mecanismos de defensa? La negación, la mentira, el orgullo, la arrogancia, la vanidad. Las personas exhibicionistas también están usando un mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? Hay muchos mecanismos de defensa. Entonces, cuando nosotros sentimos miedo, cuando nosotros nos comparamos, juzgamos, sentimos celos, algo nos duele, nos minimiza o nos maximiza, no somos nosotros realmente, es el ego que vive dentro de nosotros. Y también la baja autoestima. Y también la baja autoestima. El ego, cuando el ego está muy lastimado, el ego empieza a construir falsa autoestima. Es decir, ¿cuál es la autoestima correcta? Cuando yo hago una acción buena por alguien y me siento bien, o cuando yo cumplo con mis deberes en tiempo y forma, sin afectar a nadie y que todo sale bien, ahí estoy generando autoestima correcta. Pero cuando una persona genera autoestima falsa, cuando el ego está muy lastimado y no le importa pasar por encima de los demás. Hay egos muy fuertes, por ejemplo, como los que tienen
el trastorno sociópata, por ejemplo, ¿no? Que el trastorno sociópata son personas que pueden incendiar cosas o son personas que pueden robar o golpear. Matar no, porque ya entra en la parte de la psicopatía, ¿no? Okay. Pero cuando hablamos del sociópata, que también, bueno, muchas veces también entra en la parte psicópata, el psicópata o el sociópata no sienten culpabilidad. Es un ego que ya no siente culpabilidad, imagínate. Si no siente culpabilidad, quiero creer que entonces no tiene conciencia. Efectivamente no tiene casi nada de conciencia. Es como si el ego nos anestesiara y nos impidiera a veces sentir la culpa, ¿no? Sentir esta culpa. Y entonces cuando estamos peleando, Santiago, cuando empezamos a pelear, normalmente cuando ya está el grado de pelea muy fuerte, normalmente queremos atacar más. Y obviamente del otro lado estamos recibiendo igual ataques más fuertes. Y muchas veces decimos cosas que a lo mejor realmente no sentimos. O no queríamos decir. O no queríamos decir también. Y que obviamente ya cuando se nos empieza a pasar el coraje empezamos a tener esta conciencia donde nos arrepentimos de lo que dijimos, pero ya lo soltamos y ya lastimamos a la otra persona, pero también ya nos lastimaron a nosotros. Efectivamente. Mira, precisamente a eso voy, ¿no? El ego, queridos radioescuchas, Geno, ¿Sí? es como una armadura. Es como la armadura oxidada del caballero o el cuento del caballero de la armadura oxidada. Es una armadura que en el cuento nos explica cómo él no puede amar a su pareja ni a su hijo porque tiene la armadura puesta, pero no se la puede quitar porque está oxidada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien por qué utilizaría armadura? Yo te pregunto a ti y a los radioescuchas, ¿por qué alguien utilizaría una armadura? ¿Para qué? Pues según yo, para cubrirme. Para defenderse. Para defenderme. Entonces el ego es algo así, es una armadura y hay gente que la tiene muy oxidada y no se la puede quitar. El problema del ego, el ego nos permite sobrevivir porque nos defiende de los demás, nos defiende porque el ego se hizo así, porque sufrió muchas heridas, porque sufrió muchas situaciones que lo lastimaron y entre más lo lastimen a una persona, más grueso será el ego y más oxidado se va a volver, ¿no? Entonces, la naturaleza del ego es defensiva, pero el problema es que el ego no sabe amar. Su naturaleza del ego no es el amor, es solo la defensiva. Solamente la defensiva. Entonces, imagínense convivir o vivir con una persona que todo el tiempo se está defendiendo, como decíamos, la mentira, la justificación, la negación, la autoridad, la arrogancia, el chantaje. Entonces, obviamente, se complican mucho las relaciones. Se complican demasiado. Entonces, el ego como es defensivo, como es una naturaleza defensiva, el ego no sabe generar tratos o no sabe generar acuerdos con las personas. El ego lo que hace entonces es controlar. ¿Qué pasa si nos encontramos entonces dentro de esta pareja? Nos encontramos a una persona con un ego muy lastimado. Normalmente vamos adquiriendo la misma capacidad de ego. Efectivamente. Si no somos conscientes, digamos que una mujer se encuentra a un hombre que tiene un ego muy fuerte porque ha sido lastimado en el pasado. Si la mujer no es consciente de esta situación, o puede ser al revés, un hombre con una mujer con un ego muy lastimado, entonces si la persona no es consciente de que su pareja está tan lastimada, esta persona va a empezar a recibir las heridas que este ego tiene. Y al final de cuentas, a la vuelta de la esquina, esta persona que no estaba a lo mejor con un ego tan lastimado, se va a volver exactamente igual de defensiva. Y ahí es donde la relación empieza a destruirse. ¿Nos reflejamos? ¿Nos vamos reflejando? La pareja siempre nos refleja al lado oscuro. ¿Te parece bien que nos vayamos a un corte comercial y nos podrás dar algunos tips o algo para ayudarnos a entender cómo le podemos hacer si nos estamos dando cuenta que tenemos enfrente a una pareja? Obviamente, si estamos con esa persona, quiero creer que es porque la amamos, normalmente. Hay otros intereses en algunas otras ocasiones, pero se supone que normalmente estás con una persona porque sientes un amor, un cariño especial por esa persona. ¿Nos puedes decir, regresando de corte comercial, si al momento que detectamos que la persona que está enfrente de nosotros o al lado de nosotros tiene este ego muy lastimado, cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar y precisamente evitar que la relación se dañe? Sí, efectivamente. De hecho, estamos haciendo un taller
para la próxima semana. Estamos generando un taller para en viernes y ahorita, si nos das permiso, lo vamos a anunciar. Claro que sí, y nos das unos pequeños tips, ¿te parece? Claro que sí. Una pequeña así como que introducción para saber qué es lo que vamos a encontrar. Claro que sí. Esto es la entrevista por Radio Tepoztlán 95.9, una forma diferente de hacer radio. Regresamos. Continuamos en Radio Tepoztlán y la entrevista con la voz de plata, Geno Garrido. Son las 10 de la mañana con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en la entrevista, transmitiendo por Radio Tepoztlán para todo el mundo desde este hermoso pueblo mágico. Nuestra página www.radiotepoztlán.com. El teléfono en cabina 5876-6959. También nos encuentras en Facebook como 95.9 FM Radio Tepoztlán Oficial. Y rápidamente le queremos mandar un saludo muy especial al señor Enrique Corona. Muchísimas gracias, Enrique, por estar presente. Dice saludos, excelente tema. Muchísimas gracias. Les recuerdo a todos ustedes que Enrique Corona, la Fundación Sentido Humano que Transforma y Radio Tepoztlán este próximo sábado les tiene lentes. Esta ayuda para la visión para todos los habitantes de Tepoztlán el sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí en Tlacateco van a haber 300 fichas para los lentes. Se va a hacer un pequeño estudio a cada una de las personas, y los lentes que ustedes requieran van a tener tan solo un costo de recuperación de 90 pesos. Así que gracias, Enrique Corona. Y también saluditos para Rosario Mendoza, Diana Depp, María del Carmen Carrera Silva, Maricruz Torres Vargas, muchísimas gracias, y Adolfo Vadillo. Y más adelantito vamos a seguir con los demás saludos, porque si no, no vamos a terminar el día de hoy. Santiago, el licenciado en Psicología Sistémica, Santiago Franzoni, con este interesante tema del arte de no engancharse a pelear. Y entonces estabas platicando que el ego lastimado es el que nos hace discutir, porque nos hace ponernos como un escudo, una armadura, precisamente para que no nos lastimen más. Claro. ¿Terminamos o no terminamos más lastimados? Terminamos muy lastimados. De hecho, cuando las personas, como decíamos, vamos a verlo de esta manera. Fíjense, todos los radioescuchas hagan una pantalla mental en este momento. Todos hagan una pantalla mental y visualicen en este momento lo siguiente. Si una pareja tiende a pelear, por ejemplo, ¿no? Ponemos siempre el ejemplo de pareja porque es un poquito más gráfico, ¿no? Uh-huh. Que suele pasar también padres a hijos, ¿eh? Por supuesto. Entonces, ponemos la siguiente pantalla. Las personas están a la defensiva, tienen una defensiva. Desde pequeños el sistema educacional nos pone a ser competitivos. Eso ya es ego. Okay. Porque no nos inculcan muchas veces una conciencia de unidad social, sino una conciencia de separatidad, ¿no? De ahí surge tanto problema de omisión y de indiferencia, ¿no? A las cuestiones que suceden en el país y en el mundo también, ¿no? Entonces las personas están por su lado, separadas, con su ego, cada quien con su armadura. Es muy difícil cultivar el amor, es muy difícil dejar mirar los sentimientos tal cual son. Y entonces, ¿qué pasa? Se generan problemas. El ego siempre quiere tener la razón. El ego entonces entra en un sistema de supervivencia. Los 6 rasgos de la supervivencia son querer tener la razón, tener la excusa perfecta, vivir en la zona de confort, evitar el dolor o evitar la fatiga, vivir en las apariencias y no confiar en los demás. Esos son los 6 rasgos que nos definen que una persona no está viviendo, sino sobreviviendo. Como decíamos, el ego nos permite sobrevivir, pero no nos permite vivir, porque no tiene esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Las personas entonces están en su supervivencia y por lo tanto están en constante conflicto, en constante lucha. Entonces se empiezan a generar fricciones. Entonces él lastima a ella, la lastima. Y entonces, o al revés, ¿no? Y entonces se queda la herida. Se discute durante 2-3 horas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se discute? Utilizando los dramas de control. ¿Cuáles son los dramas de control? El chantaje, la arrogancia, la autoridad y la lástima. Entonces vamos a verlo gráficamente esto también, ¿no? Uh-huh. Entonces él de pronto llega autoritario y le dice: a partir de hoy tú vas a hacer las cosas que yo te diga, porque aquí el que manda soy yo. Y entonces ella se defiende con la arrogancia. Ay, sí, claro, estás loco, vas a empezar como siempre de loco y no sé qué. Okay. Y entonces, como ve que la autoridad no le funciona a él entonces ahora toma otro mecanismo de defensa o drama de control que se llama chantaje. Ah, sí, pues entonces no hay gasto,
pues entonces te voy a acosar con tu madre de lo que has dicho de ella y verás cómo te voy a difamar con todas las personas que eres mala mujer y... ¿no? Ahí va el chantaje. Y entonces ella le corresponde con la lástima. Es que tú no me quieres, me voy a cortar las venas, eres un desgraciado. Entonces eso viene acompañado de la culpa. Entonces las personas que están dentro de los dramas de control, esto se vuelve cíclico y a veces son discusiones de horas en donde no llegan a nada absolutamente. Solo buscan controlarse, porque al ego le gusta tener la razón. El ego solo busca controlar a los demás porque no sabe generar acuerdos, porque no sabe respetarlos. ¿De acuerdo? Y para el ego ceder es perder y perder es morir, casi, ¿no? Casi. Entonces, se genera esta herida, se genera este problema, no se llegó a nada después de haber discutido 2-3 horas y entonces después de una semana que se dejaron de hablar, 1 semana, 2 semanas que se dejaron de hablar, estas personas entonces se vuelven a encontrar, pero no solucionaron el problema. No lo solucionaron. No se habló del problema. No se habló, ni se sentaron a hablar, ni nada. No se buscó soluciones. Así se quedó. Y entonces pensamos falsamente que esa es otra manifestación del ego. El tiempo lo cura todo. Eso es mentira. Entonces se agrava, ¿no, Santiago? Se acumuló. ¿Sí? Se vuelven a encontrar, a lo mejor en un momento de pasión o en un momento familiar o lo que sea, se vuelven a encontrar y hacen como si no pasara nada. Vuelven a friccionar, sucede lo mismo, discusiones largas. Se queda igual, no se soluciona, vuelven a friccionar, vuelven a encontrarse, vuelven a friccionar, vuelven a encontrarse y al paso de los años, Geno y queridos radioescuchas, con esta dinámica las personas acumulan tanto rencor, tanto resentimiento que llega un momento en que las heridas están tan latentes que si alguien se las toca tantito explotan inmediatamente y se empieza una discusión grandísima, a tal grado en que esto genera unos huecos en las relaciones tan grandes que terminan destruyéndose, que terminan separándose. Eso es algo que está sucediendo mucho en nuestros tiempos y la verdad pues se les exhorta a trabajar en esto y se les exhorta a trabajar en dinámicas del perdón y dinámicas del arte de no engancharse a pelear, precisamente para que no se generen estos rompimientos, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos para ayudarnos a no engancharnos en estas discusiones? Como tú dices, a lo mejor empezamos con discusiones que duran poquito tiempo, pudieran ser 5 o 10 minutos, que obviamente se te hacen eternas en un principio, cuando estás empezando una relación donde hay mucho amor y todo, bueno, empiezan siendo pequeñitas, pero conforme va pasando el tiempo, como dices, no se arregla el problema, las vamos haciendo más grandes, terminan siendo discusiones. Llega un momento, Santiago, que yo creería que alguna de las dos partes se cansa. Sí. Se cansa de esto porque dice, bueno, si no llegamos a ningún lado, siempre es lo mismo. Es más, ya me cansó hasta discutir con esta persona. Ya ni siquiera me dan ganas de discutir con esta persona y terminan las relaciones, se acaban. ¿Cómo le podemos hacer para no llegar a esto? Aquí también tiene que ver mucho el tema de la madurez emocional y de la inteligencia emocional, que es algo que vamos a trabajar en el taller que vamos a impartir el próximo viernes 21. Vamos a trabajar con eso, pero definitivamente el primer consejo que doy precisamente es ese, es no acumulen problemas, porque mira, ¿cómo se ve cuando una persona ya acumuló problemas que no solucionó? Vamos a poner otro ejemplo, ilustrarlo, ¿no? Okay. Oye, ¿ya viste la hora que es? ¿Me hiciste esperar? Le dice la mujer al hombre. Y entonces el hombre le contesta, pues no se tratara de las fiestas de tu familia, ¿verdad? Porque ahí sí te tengo que esperar todo lo que tú quieras, aún sin importarte mi trabajo o lo que tenga que hacer. Estoy cansado. Y entonces ella empieza a sacar recursos del pasado para atacarlo, porque el ego es así. Saca recursos, tenemos una memoria impresionante. Claro, y además es una memoria selectiva, porque solo nos acordamos de lo que le conviene al ego y para utilizarlo para atacar a la otra persona, sí, para no perder la razón, ¿me explico? Para no perder que se tiene la razón. Entonces ella le contesta, sí, pero no fuera con tus amigotes, entonces le saca una cosa que no tiene que ver. ¿Sí? Y entonces él dice, pero tú qué con tus amigas, ¿qué? ¿Cuando te vas? ¿No? Uh-huh. Y entonces sí, pero salgo también con mi hermana. Ah, si tu hermana te cubre siempre de las cosas. A mi hermana no la maltrates porque... Y si entonces no te metes con ella, sí, claro. Se empiezan a sacar una de cosas que empezamos a sacar recursos del pasado, o el ego empieza a sacar recursos del pasado otra vez para defenderse, para justificarse y para hacer ver que tiene la razón. Entonces ya cuando observamos una cosa así, sabemos que la persona viene muy a la defensiva, que el ego está dirigiendo su vida y está dirigiendo sus relaciones. El ego, decimos, es defensivo, no conoce el amor y además le gusta tener la razón todo el tiempo.
¿sí? Los acuerdos y el amor le parecen indigestos, por lo tanto no los promueve. Entonces aquí también en este curso que vamos a trabajar con el amor, vamos a trabajar precisamente con el desarrollo de acuerdos, de tratos, ¿no? Y con una herramienta muy buena para manejo de objeciones, que en un momentito hablaremos un poquito más de esta herramienta. Te tengo que preguntar esto. Normalmente pensamos, ¿qué tengo que hacer con la otra persona para que no pase esto? Yo creería, yo te preguntaría a ti más bien, ¿qué tengo que hacer yo para que no pase esto que está pasando en mi pareja? Simple y sencillamente diría entonces, como decíamos hace rato, no acumular. Número 1, no acumular. Para no acumular problema. hay que comunicarse. Hay que comunicarse. Si la otra persona no se quiere comunicar, o sea, por más que intentes y estés buscando, a ver, necesito decirte esto, y empiezas a hablar y otra vez empieza la defensiva, ¿eh? Y estás hablando tranquilo. Estás tratando de llevar una conversación tranquila y la respuesta, pero es que tú esto, es que no entiendes que me duele, es que... O sea, de antemano siempre, Geno, es muy importante mostrarle al ego de los demás, al ego de las demás personas, que uno no se está defendiendo. Uh-huh. A veces puede llegar, por ejemplo, a una dependencia de gobierno, que a veces las personas que están en la burocracia tienden a ser demasiado hoscas, demasiado bruscas, pero es porque la misma gente los hace así, y eso se vuelven con un carácter demasiado fuerte, difícil, a la defensiva, sí. ¿no? Entonces, muchas veces con la inteligencia emocional o en la inteligencia social, yo he llegado a estas dependencias y lo que hago siempre es mostrarme sin defensiva, muy amable, muy cortés, y en ese momento los desarmamos, los desarmamos por completo para que y ellos entiendan que no hay defensivas, por lo tanto entonces hay una mejor comunicación, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es que las personas que están alrededor siempre mostrar que uno no se está enganchando y que no tiene intención de pelear, que tiene las mejores intenciones, con la inteligencia emocional dirigiendo nuestra vida y nuestros pasos, ¿no? Con la inteligencia social dirigiendo nuestros pasos, y de esa manera entonces logramos desarmar a una persona con una sonrisa, logramos desarmarle con un saludo cordial, con una buena palabra, ¿no? Entonces es mucho también la actitud que nosotros tenemos o presentamos, ¿no? A veces es un poco difícil mantenerla porque también debemos mirar o nos debemos permitir mirar el grado de heridas que nosotros también tenemos. A veces eso también imposibilita, ¿no? La gente que tiene un rostro que se muestra duro, que se muestra difícil, es porque está mostrando la huella del pasado, de todo el rencor y el enojo que trae acumulado, ¿no? Fíjate que ahorita que estabas diciendo esto precisamente de las dependencias de gobierno, se me ocurre pensar desde en la mañana que sales a trabajar, por ejemplo, o sales a la escuela, donde vayas, que sales a la calle y tienes que llegar a tu trabajo a cierta hora en especial, tú saliste en tiempo normal y todo, pero por ahí en el camino te encuentras a alguien que no salió en tiempo, que lleva muchísima prisa, que se te mete en el coche y todo, y normalmente tienen la cara muy enojada, ¿no? Y te voltean y te dicen alguna grosería o algo, porque tú vas a tu paso normal, tú vas en buen tiempo. Claro. Ahí también nos podemos enganchar. Si te dicen algo feo, puedes contestarle con algo feo y terminar la situación. Hemos visto golpes en la calle, sí, hemos visto personas que sacan una pistola de la nada porque vienen ya de por sí molestos con la vida. Y bueno, aquí también hasta ese no engancharte con las peleas te sirve porque estás hasta cuidando de tu propio bienestar. Sí, definitivamente no merece la pena. Miren, la energía que acumulamos al comer y al dormir, la energía que acumulamos en un mes de comer y dormir se nos puede fugar en un solo coraje. En un solo coraje. Sí, imagínate. Un coraje exige mucha fuerza, mucha energía física y emocional, y eso nos puede fugar la energía, ¿no? Las personas que a veces están enfermándose constantemente es porque tienen muy poca energía y se están congestionando constantemente de problemas, ¿no? Y se están enganchando. Se enganchan muy fácil, ¿no? Y pero también pasa también en el trabajo, ¿no? Sí, definitivamente. Tiene que ver mucho con el tema, como decíamos, también de la madurez, ¿no? Si hablamos del tema del desarrollo de la madurez, hablamos también del desarrollo de la responsabilidad de mis propias emociones. Una persona que no es responsable de sus emociones siempre está trasladando a los demás la culpa de sus propias acciones, ¿no? Por ejemplo, oye, pero ¿por qué te enojas? Es que la gente me hace enojar, es que tú me haces enojar, es que tú no te das cuenta que con tus actitudes haces que yo me moleste o que me sienta mal, es que esta persona me hizo enojar y ya me echó a perder el día. Entonces esas personas que se quejan de esa manera
precisamente lo que nos están mostrando realmente es que no son responsables de sus emociones. No han madurado. Y que por lo tanto no hay madurez. O sea, cuando yo soy maduro es porque soy responsable, ¿no? Una cosa va de la otra, de la mano de la otra. Entonces, cuando yo soy maduro, soy responsable también de mis emociones. Primeramente de mis emociones, porque, vamos a decirlo de esta manera, las personas que se victimizan todo el tiempo. Es que todo el mundo me hace, es que todo el mundo me tiene mala fe, es que nadie me quiere, es que esas personas no son responsables de sus emociones porque no tienen la madurez suficiente para llevarlo así, para gestionar sus emociones. Y aquí entra precisamente el trabajo de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, estas personas, si no tienen la responsabilidad de sus emociones, nunca van a ser felices, porque en el inconsciente están esperando que los demás les vengan a cuidar las emociones. Están esperando que los demás vengan a llenarles las expectativas que solamente ellos mismos pueden llenar. Y ahí es donde volvemos a hablar de una autoestima baja. Y de un ego muy lastimado. Y un ego muy lastimado. Exactamente. A veces un ego puede sentirse más lastimado, sobre todo en el grado de inmadurez. O sea, un ego inmaduro es un ego más frágil. Nos tenemos que ir a un corte comercial, sí, claro. Pero vamos a regresar con este interesantísimo tema. La verdad es que estás tocando muchísimos temas que yo creo que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando y nosotros mismos nos vemos reflejados en uno que otro detalle por ahí. Muy interesante. Muchas gracias, claro, Santiago. Sí. Esto es la entrevista por Radio Tepoztlán 95.9, una forma diferente de hacer radio. Regresamos. Martínez, Nancy Navarro, muchísimas gracias por la preferencia de estar siempre con nosotros. También a Luisita Dávalos, que gracias a ella nos conocimos tú y yo, así que muchísimas gracias. Luisa Dávalos, también va un fuerte abrazo para ti. Y ya mañana escucharemos el programa de Mundo Mágico, ¿no? Claro. Pero quiero agradecerle al licenciado en Psicología Sistémica, Santiago Franzoni, que está aquí con nosotros. Me fui con tu apellido, sí. Y ya iba a decir otra cosa, que nos está hablando acerca precisamente de este interesante tema de el no engancharnos a pelear. Uh-huh. Y entonces estábamos platicando. Decimos que si empezamos a querer discutir y queremos hacer estas discusiones, hay que aprender a comunicarnos. Hay que aprender a decirle y a demostrarle al otro que no queremos pelear, que no nos queremos defender. Sobre todo, exactamente, sobre todo demostrarle a las otras personas que nuestra intención no es defendernos. Si nosotros somos insistentes en la manera de demostrar que no queremos defendernos de nadie, las otras personas van a empezar a desarmarse. Y eso ya va arreglando mucho las cosas. Si nosotros, en lugar de querer controlar a través de los dramas de control que decíamos que son el chantaje, la lástima, la arrogancia y la lástima, entonces y la autoridad, perdón, entonces en ese momento las personas empiezan a entender, o los egos de las personas empiezan a entender que no hay nada de que defenderse. Y en ese momento entonces se puede llegar a un diálogo un poco más certero, ¿no? Ya si la persona no entiende, o a lo mejor tenga un trastorno, un sociópata, un trastorno bipolar, un trastorno limítrofe que a lo mejor está generando ese tipo de situaciones. También hay que tener en cuenta que una persona podría tener un trastorno, ¿no? A lo mejor puedes estar tratando también con un codependiente, un celotípico posesivo, por ejemplo, y son personas que ya no están en la razón, no pueden entenderlo así, porque ya es un trastorno, ya es una condición psicológica, un condicionamiento psicológico, ¿no? ¿Qué pasa cuando la otra persona con la que estás a lo mejor viene de una relación fallida y de donde tú empiezas a explicar, y cuando quieres platicar y quieres comentar la situación y quieres arreglar las cosas, te salen, pero es que la otra persona me dijo que claro, no? Es que precisamente ahí, por eso en otro programa de radio había explicado también que la importancia de cerrar ciclos y la importancia de cerrar duelos, porque precisamente las personas que siempre están reclamando la parte del pasado es porque no han cerrado, no han perdonado sus duelos pasados. Y muchas veces, si vienen de relaciones destructivas del pasado, pues vienen a la relación nueva con los guantes de box puestos, listos para pelear. Entonces, también con los guantes de víctima, ¿eh? Y también, por supuesto, sí, también con el disfraz de también víctima. Ya me estás haciendo lo mismo que la otra persona. Sí, y al final de cuentas son egos. Al final de cuentas pueden ser egos fuertes y egos débiles, pero al final son egos que están manejando las cosas, ¿no? ¿Se tiene solución? Sí, por supuesto. Decíamos hace ratito que uno de los temas es trabajar en la madurez emocional, ¿no? Que la madurez nos permite precisamente el diálogo. Si no hay madurez, no hay diálogo. No es posible el diálogo, porque la madurez es la que nos permite entonces decir, bueno, tomo responsabilidad de mis emociones, y en ese momento entonces puedo accesar a un diálogo, empezando por aceptar los problemas y los errores que estoy cometiendo. Los que estoy cometiendo yo. Sí. O sea, es decir, primero debería de tomar yo un taller,
un curso. O una terapia. Una terapia. Claro. Y adentrarme y descubrir qué tan lastimado viene mi niño interior, qué tan lastimada me dejó la relación anterior, qué tanto estoy reflejándome en la otra persona y poder entonces ayudar a la relación. Sí, efectivamente. Efectivamente, cada uno de los que están en las relaciones deben mirarse, porque de verdad vivimos en una sociedad donde constantemente estamos trasladando equivocadamente las culpas personales. Siempre se les echamos al de al lado, al de atrás, al que sea, ¿eh? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Desde que estamos pequeños, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, mamá, papá preguntan enojados, ¿quién rompió la escoba, por ejemplo, no? Y entonces todo el mundo se hace que no sabe, ¿no? Yo no fui, y se sí, empieza, y claro, y entonces empieza la negación y desde ahí ya empiezan los mecanismos de defensa, ¿no? No se tiene como la madurez de afrontar, ¿no? Entonces lo que a veces les hace falta a papá, mamá, sobre todo en el manejo de los adolescentes, es el saber afrontarlos a los hijos con el fruto de sus malas acciones, ¿no? Para que estos desarrollen la madurez y sepan afrontar, y eso los haga conscientes y los haga maduros y por lo tanto responsables de sus emociones. Pero obviamente para eso también necesitamos tener una pareja donde estamos sobre el mismo canal. Efectivamente, porque aquí ahorita fuera del aire estábamos comentando un asunto, precisamente, ¿no? Lo que tú nos decías, ¿no? Sí, yo decía, bueno, de repente la niña le pide permiso para ir a una fiesta, la mamá no le da el permiso, va con el papá, le pide permiso al papá, el papá dice que sí, la mamá dice, yo dije que no, déjala ir, y entonces ya pasa sobre la autoridad de la mamá, hasta que llega un momento en que la mamá dice, ¿sabes qué? Me lavo las manos, a mí no me pidas permiso, pídeselo siempre al papá, y te dejo toda la responsabilidad a ti, claro, papá, porque pasaste sobre mi autoridad. Claro, y en ese momento se pierde la comunicación porque no hay madurez. Y por lo tanto no nos ponemos de acuerdo. Claro, sí. Entonces el ego de la mamá dice, pues si pasa algo con tu hija, el responsable eres tú. Vas a ser tú. Y entonces sí, se traslada, en lugar de hacer un equipo, ya se empezaron a separar. Y el lema del ego es separa y vencerás. No, ¿y el ego del papá qué dice? El ego del papá dice, no, la mamá es la mala. Claro, la mamá porque es la no te mala. deja ir a ningún lado, claro, y yo sí, claro, soy bien buena gente. Exactamente, sin darse cuenta que está rebasando una autoridad y que no se están poniendo de acuerdo para poder formar correctamente al adolescente. Y entonces ahí hija. al que están lastimando peor, yo pensaría que es a la tercera persona, sí, que en ese caso sería el hijo. Efectivamente, también al hijo, desde ahí es donde se le enseña a defenderse, en lugar de asumir la responsabilidad de sus emociones, se le enseña solamente a defenderse y a justificarse. Tú nos traes una herramienta muy buena el día de hoy precisamente para ayudarnos con todas estas cuestiones. Sí, efectivamente, y bueno, y también nos ayuda esta herramienta, es una herramienta más que de la psicología sistémica, es una herramienta de la programación neurolingüística, ¿no? Que yo también soy coach en programación neurolingüística, tengo certificación. Claro. Entonces, esta herramienta se llama metamodelo, porque hay una comunicación, pero también hay una metacomunicación. Esta metacomunicación se da cuando se aplica esta herramienta del metamodelo, porque el metamodelo rompe los accidentes de la mala comunicación, como omisiones, distorsiones y generalizaciones, ¿no? ¿A qué le llamamos metamodelo? Metamodelo, como te decía, es un modelo de comunicación que John Grinder y Richard Bandler de la Universidad de Santa Cruz, California, crearon con la finalidad de resolver problemas, ¿no? Y de manejar objeciones y sobre todo de llegar a un entendimiento correcto, ¿no? Okay. Entonces, ponemos un ejemplo, ¿no? Tú eres una persona que tienes un problema, el que tú quieras. Ajá. Y los radioescuchas también lo van pensando para que Ya se nos está acabando el tiempo, por eso te preguntaba. O sea, más bien, yo creería que en este modelo lo que hacen es poner un ejemplo para ir viendo cómo te contesto, cómo me contestas, y la gente te está viendo desde los lados, cómo está esta problemática. Sí, efectivamente. No, más que nada es para que la persona que aprende este modelo o este metamodelo sabe cómo manejar una situación, un problema, sin engancharse a pelear. Eso es lo más maravilloso, que es lo que vamos a estar enseñando en el taller que vamos a hacer el viernes 21, próximo viernes 21 de octubre, que lo vamos a hacer. Es de este viernes en 8. Así es, de este viernes que viene en 8, tenemos tiempo, vamos a estar incluso a través de las páginas, de las redes sociales, vamos a estar rifando una entrada gratuita, vamos a estar rifando una... ¿Dónde te encontramos para saber todo acerca de esto? Para los informes nos pueden encontrar en Facebook,
en Equilibra tus emociones. Equilibra tus emociones en Facebook. En Facebook o a los teléfonos 6547-6178, que es del consultorio. Yo creo que lo repites porque a lo mejor no tenían preparado el lápiz y papel. Claro, es el 6547-6178, teléfono de consultorio. Okay. Y teléfono móvil de WhatsApp, donde les puedo contestar directamente, es el 55 28 55 14 94. Repítelo, por favor. Sí, es el 55 28 55 14 94. Vamos a estar rifando esta entrada gratuita a este taller. Y también en Equilibra tus emociones nos encuentran, que es las redes sociales. ¿En dónde es este taller, Santiago? Este taller lo vamos a hacer muy cerca del Parque Naucali. Muy cerca del Parque Naucali, es donde vas a estar. ¿Y cuántas horas son, más o menos? Son más o menos como 4 horas, 3 horas y media, que tenemos un break. Ajá. Estamos con costos muy accesibles, que estaremos dando los informes. Si van en grupo se les hace un descuento también. ¿El taller se llama? El taller se llama así, precisamente, el arte de aprender a no engancharse a pelear. Así es como se llama, para que sepamos cómo hacerlo, porque yo creo que nos vimos reflejados muchísimos en unas o en otras situaciones o en todas las situaciones. Sí, efectivamente, sí. Sobre todo también, como decíamos, sirve en temas de pareja, en temas laborales también, ¿no? Porque muchas veces en los sistemas laborales, en las empresas o las oficinas, también a veces la gente no asume su responsabilidad y todo el mundo se echa la pelotita, ¿no? Y se hace la bola de nieve. En el salón de clases, con las amistades, yo creo que en todos lados se presenta esta cuestión de los egos lastimados. Claro, y de las peleas, ¿no? Un placer tenerte nuevamente con nosotros, gracias, Santiago. Ya Gena, se nos igualmente. acabó el tiempo, se nos pasa volando el tiempo. Hubiera estado muy interesante hacer este ejercicio, pero yo creo que para el otro vamos a tener que medir un poquito más nuestros tiempos para poder hacer los ejercicios directamente. ¿Te parece bien? Efectivamente, claro que sí. Muchísimas gracias, Santiago. Esto fue la entrevista. No me despido sin antes agradecerle al ingeniero Héctor Valle en la producción, a Santiago por haber asistido nuevamente con nosotros y dejarnos todas estas enseñanzas. Y les recomiendo que se queden con la programación de Radio Tepoztlán.